Bueno, muy bien, la idea entonces de la clase de hoy es para la gente que se lo perdió o que no pudo ver el video del profesor Alejandro. Voy a usar la presentación que él preparó, después le tenemos que pagar derecho de autor, este, para explicar un poquito qué es esto de los inventarios y algunos consejos o tips que había dado en la charla y que justamente, bueno, nos compartió él esta presentación para que la podamos ver, ¿sí? Eh, Básicamente, entonces, vamos primero a una cuestión. ¿Qué es un inventario? Bueno, hay una definición que sería, digamos, más tradicional, eh, de manual, que dice que es la clasificación detallada de los bienes muebles e inmuebles que forman el caudal comercial de una persona o empresa, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? Bueno, digamos que justamente se implica hacer, digamos, una lista de todas las cosas. Bienes muebles se refiere a todo lo que se puede, digamos, cambiar de lugar o que va y que viene. Podríamos decir, por ejemplo, la mercadería, ¿sí? Y los inmuebles, tanto los edificios como instalaciones que a veces se hacen en función de el tipo de empresa que se trate. Puede ser una fábrica, ¿sí? Una shopping o un local en este caso, comercial, un taller, bueno, distintas posibilidades. De hecho, también nosotros en el centro de formación hacemos inventario de las máquinas, las herramientas, los muebles que tenemos, ¿sí? Otra cuestión importante es que se realizan en un cierto periodo de tiempo, ¿sí? Esto es una tarea común dentro de las actividades de administración y gestión, que consiste este curso, no solamente justamente eh, para aprender software. Bueno, básicamente, bueno, acá un poquito un dibujito muestra justamente una persona que está chequeando, digamos, mercadería, ¿cierto? En este caso. Pero que básicamente el profe lo definió, que sería como una fotografía que representa el orden de nuestra operación. Eso sería una definición un poco más moderna. ¿Por qué? Porque es digamos, los datos de un momento, ¿sí? Sabiendo, por un lado, nos muestra justamente de qué modo está organizada todo lo que tenemos, pero habla de una operación. Operación implica que las empresas, ¿sí? Negocios, etcétera, no se quedan quietas, no son una estatua, digamos, sino que siguen en movimiento. Hay cosas que entran, cosas que salen, cosas que se producen, cosas que se venden, cosas que se deterioran y que hay que reponerlas, cosas nuevas que en este caso se instalan. Por lo tanto, lo que podemos tomar con el inventario sería como la foto de un momento, ¿sí? En este caso, pero que nos da justamente una idea fidedigna de qué hay. ¿eh? Y básicamente hay un concepto que se suele llamar ecuación de costos, que se usa en contabilidad y también, bueno, justamente en las tareas de administración, que implica que de todo lo que tenemos en la empresa hay siempre un stock inicial, lo primero que entró, ¿sí? O aquello con lo que arrancamos. También hay movimientos que suman a ese stock inicial, como son las compras, como son las devoluciones y los ajustes. Vamos a poner un ejemplo. En un negocio, ¿sí? Tengo un local comercial, un almacén, supongamos, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles serían? O vamos a poner incluso algo de productos perecederos, no sé, una verdulería, un local que vendemos frutas, verduras o una dietética, ¿sí? Tenemos un stock con el que arrancamos el negocio. Luego también vamos comprando a nuestros proveedores, pero también supongamos puede pasar que algo que vendimos viene el comprador y lo devuelve, porque dice, no, esto no es lo que quería o no está en condiciones. Por lo tanto, todas esas cosas son nuevos ingresos a nuestro, digamos, a nuestra empresa local, actividad, taller, pañol, ¿sí? En este caso. Bueno, y los ajustes. Ajuste implicaría cuando en una de esas nos equivocamos, qué sé yo, vendimos 1 kilo, ¿no? de algún producto, supongamos, no sé, garbanzos, y en realidad lo hicimos cuando lo facturamos,
en realidad pasó por otro producto, qué sé yo, porotos blancos. Por lo tanto, si yo tuviese un control preciso, en un momento me va a dar una diferencia. El ajuste positivo es que, por ejemplo, implicaría cuando yo sumo un producto que me doy cuenta que tengo más, porque tal vez en un momento no lo vendí y lo di por vendido, ¿sí? Lo mismo, vamos a ver que en el cuadrito de al lado, siguiendo el signo menos, en los egresos hay ajustes negativos, supongamos, algún producto que pensé que tenía en stock, pero que en algún momento eh, no lo tengo más. Vamos a suponer, si tenemos productos perecederos, ¿sí? Y que supongamos no tienen devolución al proveedor, supongamos una verdulería, una carnicería, ¿sí? Bueno, aquellos productos que no pude vender o que no puse en movimiento, diríamos, qué sé yo, hacia otros locales y que se han vencido, deteriorado, yo les tengo que dar la baja, hacer un ajuste por negativo, digamos. Son productos vencidos, por ejemplo, o en mal estado. A la vez los movimientos que implicarían, bueno, justamente cuando, en algún caso, vos tenés los objetos, los elementos propios de tu empresa o tu negocio en distintos lugares. Entonces, te conviene hacer, por ejemplo, ¿cierto? Un inventario del depósito, si es que está separado, por ejemplo, del punto de venta o del local, ¿sí? Y entonces tenés que ir revisando los movimientos entre uno y otro, porque puede ser que tengas una mercadería en un lugar, pero en otra no. Lo mismo cuando tenés varios locales. Y obviamente el egreso lógico en cualquier actividad productiva o comercial, podríamos decir, es que haya ventas de lo que vos producís. Bueno, y eso es lo que te va a dar el stock final. Se supone que todas estas cosas, que entran, que salen, que van, que vienen o que se quedan, están registradas en el sistema, por ejemplo, en un sistema de control que obviamente en los últimos años pasaron a ser sistemas gestionados informáticamente, ¿sí? Y entonces la acción de inventario o de inventariar implica hacer una tarea real, concreta, no en el sistema, no en la pantalla de la computadora, donde vos tomás un depósito, un negocio, estantería por estantería, exhibidor por exhibidor, todo absolutamente, y contás los elementos reales que tenés, ¿sí? Tanto los productos, los bienes, digamos, de uso y de bienes digamos, de bienes de consumo, bienes en realidad de comercialización, ¿sí? Y los que usás, que son parte de lo que hay en el local, una silla para sentarte, el mostrador, bueno, digamos que hay distintos tipos de cosas que se pueden inventariar, ¿sí? Se supone que hay, por ejemplo, está institucionalizado en cualquier empresa más o menos seria que va armando o va teniendo un control de sus cuentas, ¿sí? En lo que podríamos llamar un periodo contable, ¿sí? Depende de las empresas. Sale contado, por ejemplo, que donde él trabaja lo tienen a final de agosto. No tiene que ser necesariamente a fin de año. Fin de año puede ser una locura a veces. Entonces conviene tomar momentos más tranquilos del año para hacer este tipo de actividades. Bueno, entonces las empresas suelen hacer un balance, ¿sí? Y ese balance lo comparan, obviamente, con los datos teóricos. Lo mismo hacen respecto del inventario. El inventario es un insumo para ese balance, en este caso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo saber el valor de la mercadería que tengo y que en este caso justamente suma al dinero que tiene, o de alguna manera a la riqueza, a los recursos que esta empresa tiene. Se suele llamar los activos, supongamos, ¿sí? Que no, digamos, en este caso sería dinero, pero también mercadería, que tiene un valor en dinero. Bueno, entonces lo importante de un inventario es que es la acción real, de alguna manera, de hacer este conteo, y que se va a cotejar con los sistemas de control informáticos. Lo importante es que
el hacer el inventario no es solamente por una cuestión de balance, sino que para las empresas hoy en día usan el resultado de los inventarios como un insumo para tomar decisiones, es decir, para saber, bueno, a ver qué producto se está vendiendo más, cuál menos, cuál movemos más, en qué local, o en este caso hay un mejor control de las entradas, las salidas, las ventas, y en qué local siempre aparecen, qué sé yo, numerosas diferencias entre el inventario y la mercadería que hay, ¿sí? Entonces, sobre todo faltantes, podríamos decir, entonces uno podría decir, bueno, en este local, qué sé yo, o son empleados, los empleados son un poco descuidados, o hay inseguridad, hay robos, ¿sí? O bueno, pueden haber muchas otras variables, pero es importante que, en definitiva, el inventario te da esa información. A partir de ahí vos podés eh, sacar algunas conclusiones acerca de qué haces con esa información. Bueno, el profe también daba algunos tips, algunos consejos, ¿sí? Consejos acerca del inventario. Dice que para que el inventario dé buenos resultados hay que controlar todos los movimientos. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto básicamente que decíamos recién. Si yo registro todo en mi sistema, lo que entró, lo que salió, lo que se devolvió, lo que se dio de baja, las compras, las ventas, cuando yo haga el inventario va a dar bien. Ahora, si hay un montón de operaciones que no registro, qué sé yo, le donamos mercadería al comedor de la esquina. Hubo paquetes que se rompieron y se tiraron, qué sé yo. Hubo cosas que se llevó algún empleado en algún momento, por ejemplo. Y todo eso queda, vamos a suponer, locales o comercios que venden en negro. Bueno, obviamente, en el momento de hacer el inventario, no va a ser preciso el resultado porque no vas a poder cotejarlo con el control que vos llevás, ¿sí? Hay que ver también, depende del tipo de empresa y el tipo de actividad, si vale la pena hacer un inventario y de qué tipo de, digamos, y qué tipo de inventario. Es decir, por ejemplo, hay iniciativas comerciales o empresarias que tal vez se manejan, no se manejan con el inventario como nosotros lo entendemos. Un distribuidor de frutas y verduras, o decíamos, un almacén, una verdulería en sí, es muy difícil hacer un inventario porque tendría que ser casi permanente y con productos que son perecederos, que a veces pueden cambiar su valor de un día para el otro. Entonces, digamos, en realidad eso se maneja de un modo, digamos, menos profesional, pero si vos manejas en este caso, una actividad similar, pero a gran escala, seguramente vas a tener que tener un control de operaciones y casi podríamos decir un inventario permanente, ¿no? Obviamente, relacionado con lo anterior, el resultado del inventario depende de la prolijidad de la operación de principio a fin. O sea, si vos registrás cada cosa que entró en tu empresa o que se fabricó, si se le colocó en depósito, si se trasladó al local, si fue vendida, entonces, si fue prolijo todo ese control, ¿sí? Entonces el inventario va a ser prolijo, ¿sí? Y por lo menos en este caso, decíamos lo que decíamos recién, que el hacer el inventario anual es importante para la contabilidad, decíamos por esta cuestión del balance. Pero más que digamos, que el inventario anual, también periódicamente, o sea, cada cierto tiempo, es importante para las decisiones administrativas. Es decir, lo que decíamos, el inventario como un insumo de los empresarios para tomar decisiones, porque si largamos una nueva línea de productos, un par de zapatillas de X modelo, hicimos una cantidad importantísima y vemos que en los locales no se vendió porque el inventario nos da, en este caso, que sigue habiendo mucho stock, tal vez tenemos que suspender la producción de esto, revisar, o por lo menos disminuir el ritmo en que producimos ese producto, porque tal vez no está funcionando, pero ese dato me lo va a dar el inventario, obviamente, mucho mejor si está integrado al sistema en que facturo y vendo, ¿no? Bueno, y obviamente digo, para esto la tecnología es un aliado fundamental. Algo que se escapa es que muchas veces el que realiza el inventario no es responsable de los resultados. ¿Qué quiere decir? Bueno, sobre todo en las grandes empresas hay quienes se encargan
podríamos decir, del inventario como una tarea permanente. Ahora, si el inventario no da bien, no necesariamente el que no haya dado bien es culpa del que lo hizo. Si el que lo hizo prolijamente, muy bien. Pero vamos a poner un ejemplo. Alguien que es enviado por la casa central de la empresa a hacer el inventario de un local y se encuentra con que en ese local figura que hay mercadería que después falta. ¿Sí? ¿El problema de quién fue? Bueno, el problema evidentemente es de la gente de ese local, los encargados o el encargado, que en una de esas no son prolijos con las operaciones que hacen en ese local, ¿sí? Y entonces, quien viene de afuera a revisar eso se va a encontrar con un montón de diferencias en el momento de hacer el inventario, ¿no? Lo que se suele llamar una auditoría, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay distintos tipos de inventario, vamos a acelerar el paso. Unos suelen ser según el momento, se habla de inventario inicial y final, por ejemplo, en un cierto periodo. Lo podemos relacionar con la otra esquina del esquema, que es los inventarios según la periodicidad, por ejemplo, anuales o permanentes, ¿sí? Los permanentes serían engorrosos, podríamos decir, en cierto modo, en muchas actividades anteriormente. Pero ahora que esto está informatizado, debiera ser de alguna manera más sencillo hacerlos. Y en general también según la logística, porque se hablan, por ejemplo, de inventarios de previsión o inventarios por lote, inventarios según el tipo de producto. ¿A qué se refiere? Bueno, por ejemplo, está por empezar la temporada de verano y fabricamos piletas de lona, bueno, pero en este caso tenemos que tener con tiempo ya un stock importante de los productos vinílicos, las máquinas en condiciones, el hilo para coser, los caños para hacer las estructuras, de manera que empecemos a producir ya a esta altura del año, para que cuando llegue, digamos, la estación en que este producto se vende, tengamos el stock necesario. Entonces implica prevenir, es lo que suele ser, digamos, el inventario por temporada, por ejemplo, ¿no? Cuando viene esto en moda o en artículos estacionales, se nota mucho más, justamente, ¿no? Y también según el tipo de producto. Quizá hay algunos productos, en una de esas que en ciertas cadenas de comercialización se les presta más atención porque son los que de alguna manera le brindan más ingresos a, a ese local o a esa empresa, ¿sí? Entonces en una de esas están más atentos a inventariar cierta línea de productos que otra, ¿sí? Bueno, otra gama de consejos, ¿sí? Siempre que se hace el inventario hay que ser preciso en lo que se llama el corte de documentación, es decir, ¿a qué se refiere esta expresión? Bueno, que tiene que ser digamos, la información con que se coteja el inventario tiene que ser lo más fiable y más fresca posible. Si yo cierro el local, no sé, unos días o una semana para hacer inventario, la lista que me da el sistema de lo que tiene que haber, la tengo que sacar el día antes o apenas cierro y bajo la persiana. Y en lugar de empezar allá a contar o a revolver mercadería, primero voy al sistema y el sistema me tendría que poder brindar una lista de con qué mercadería cuento, etc. O la que tengo, por ejemplo, ¿no? Las listas, digamos. De manera que yo voy a cotejar ese inventario con la documentación que, en la cual creo que está la información correcta. Pero lo voy a hacer una vez hecho, ¿sí? En este caso, a esto se relaciona con el segundo consejo. El inventario, ¿sí? O el relevamiento se hace ciego, entre comillas. ¿Qué significa ciego? Sin los datos del stock, ¿sí? Por sistemas. O sea que los datos del stock los tengo que tener, pero para compararlos al final de la tarea de conteo de relevamiento. Esto es común, por ejemplo, ¿por qué? Porque, sí, o se puede hacer, porque en una de esas, si el empleado ya tiene la lista de la cantidad de productos que tendría que haber en el estante, es muy probable que, por fiaca, o qué sé yo, supongamos por comodidad, o para ahorrar, para ir rápido, mira así y dice, sí, ¿cuántos hay ahí? Tantos. Lo que dice la lista. No, la idea es que en realidad
cuando haces el inventario, contás la cantidad real de productos, sin saber lo que el sistema dice que hay, o la cantidad. Vos haces el conteo y después, al final, se va a comparar el conteo real con los datos que te da el sistema. Eso sería hacer ciego, digamos, el relevamiento, ¿sí? Es distinto, por ejemplo, a mí me pasó de trabajar en una librería, les decía ayer que en la librería, como los productos eran un poco distintos, porque eran generalmente muchos libros de un solo título, por ejemplo, o pocos ejemplares de un título, pero había muchos, una variedad importante de títulos, entonces sí íbamos con, en este caso, la lista del título del libro y al lado la cantidad de ejemplares. Y entonces, en todo caso, lo que íbamos haciendo era justamente cotejar en ese momento, ¿sí? Por una cuestión de rapidez, de eficiencia, decir, bueno, el título tal, ¿cuántos hay? A ver, contamos un instante, 1, 2, 3, íbamos haciendo de alguna manera, marcando como en el truco, por si aparecía uno más, ¿sí? Pero uno iba con la lista de libros de cierta sección, y ahí cotejabas y veías dónde había coincidencia y dónde había diferencia, ¿sí? Obviamente que esto va relacionado con el tercer tip que aparece en esta lista, que es depende el orden de tu almacén, de tu depósito, de tu negocio y de la actividad que hagas, bueno, cuál es el mejor método de conteo, ¿sí? Y si uno cambia la forma de contar, primero convendría probar, hacer una prueba a menor escala, ¿sí? Para que, como el trabajo en este caso, de inventarios. Puede ser un trabajo o una actividad trabajosa, fatigosa y que lleva tiempo, depende de la cantidad de gente que tenés disponible para hacerla. Si vos arrancás el inventario y lo pensaste o lo planificaste mal, vas a perder un montón de tiempo. A nosotros nos pasaba, por ejemplo, les digo, en esta librería editorial donde trabajaba, donde cerraban cuánto, por ejemplo, para hacer inventario. La segunda semana de enero, donde ya habían pasado la fiesta, la gente compró libros, se regaló libros, devolvió los títulos que no le gustaban, se ponía, se cierre digamos, por inventario, y se dedicaba prácticamente 3 días enteros, era una librería muy grande y no éramos muchos, a hacer una revisión completa de todo lo que había. ¿Sí? Y obviamente digo, para eso también es importante codificar los productos, ¿sí? Generalmente ya la mayoría de los productos de tipo industrial vienen con una codificación. La codificación puede ser la que da el fabricante, pero en general sería importante tener un código interno, o sea que la empresa le pone un código a cada cosa, ¿sí? Por eso vamos a encontrar con que a veces hay productos que en algunos lugares tienen como 2 códigos. Bueno, ¿por qué es importante? Bueno, porque eso te ayuda, acá está, creo que una foto del depósito de Ale, que nos contaba que trabaja justamente el día que estaban haciendo inventario. Bueno, la cuestión es que un inventario bien codificado te ayuda a evitar errores y ayuda también a que se vaya automatizando, o sea que si vos el inventario lo haces a mano todavía, en la medida que tenés códigos los vas a poder empezar a automatizar, ¿sí? Y justamente meter en el sistema la información y sacar del sistema la información necesaria. ¿Qué hace digamos, qué ventaja tiene codificar, ¿sí? Los productos o lo que tenés, todo lo que tenés adentro de tu empresa? Primero agiliza la labor de facturación, ¿sí? Fíjense que hoy en día, incluso la mayoría de los negocios, ya directamente tienen el lector de código de barras para identificar un producto, incluso para cuando hay un reclamo, llega a la caja una mujer y dice, no, yo vi esto a este precio. Bueno, vamos a cotejar si en realidad en la góndola el producto indicado es ese y ese es el código y es el precio que dice, ¿sí? Porque a veces también desde el sistema se cambia, pero no llega la comunicación a las estanterías o la publicación de esto. Esto pasa mucho en los supermercados, ¿cierto? Bien, y obviamente lo que hace es, se asigna una identificación única al producto, de manera que el código es para esa cosa y para ninguna otra, ¿sí? El profe nos contaba que había distintas formas de codificación, ¿sí?
Una sería una secuencia simple, crear un código, por ejemplo, de números, así, digamos, ordenadamente, progresión, para cada producto, ¿sí? Que sería como el que tenemos arriba. Pero luego hay otras formas de codificar, ¿sí? Quizá las más modernas son los códigos QR, ¿sí? Que hoy en día escanean los celulares, y la más conocida en muchos casos, que se impuso, diríamos, en el mundo comercial, es el código de barras, ¿sí? Que suele llamarse EAN13, porque justamente eh, digamos, tiene 13 valores, como ven, ¿sí? El profe nos contaba, de hecho, por ejemplo, que los primeros, digamos, números de un producto tenían que ver eh, con el código de país y también con la empresa, ¿sí? O sea, eh, los primeros digamos, 3 números tenían que ver con el país donde algo fue producido, los siguientes 4 con la empresa que lo produjo, y finalmente los últimos 6 con el producto y su envase y otras cuestiones que en este caso se han, digamos, estandarizado a nivel mundial, o por lo menos incluso a nivel nacional. De manera que es fácil y rápido identificar con dispositivos lectores de código, ¿sí? Tanto para encontrar el costo de un producto como para buscarlo para ver si hay en stock. Entonces, digamos, hoy en día casi todo lo que vos inventarías, o podríamos decir todo lo que está inventariado, incluso los muebles, reciben algún código, ¿sí? Aunque los muebles de un local no se vendan, tienen un número de inventario, ¿sí? Y si no, y generalmente se usa, digamos, un número de, eh, digamos, interno que la empresa le otorga. Ven, por ejemplo, bueno, acá mostraba algunos ejemplos, ven, los productos, estos productos alimenticios. 779, por ejemplo, es el código de todos los productos hechos en Argentina, ¿sí? Sea una pava eléctrica o sea unos bizcochitos, tenemos entonces el 779. De hecho, yo voy a mirar acá, a ver, tengo un paquete que también justamente lo tengo acá a mano y me indica, sí, 779 también, perfecto. Bien, como finalmente, bueno, vamos a avanzar un poquito más para cerrar. Lo importante entonces es que cuando vos, si en una de esas te toca trabajar en alguna empresa, algún negocio, y no tienen un sistema de inventario, una cosa muy útil sería trabajar en crearlo uno. Lo primero que tenés que hacer, obviamente, es codificar, ¿sí? Para codificar, como consejo, los códigos deben ser cortos y tener una secuencia lógica, ¿sí? Y no se reutilizan. Si hay un producto que no se fabrica más o que no lo vendés más, ¿sí? No usás el código que quedó vacante para una cosa nueva que llegó. No. Por cada cosa nueva o distinta, tenés que crear un código nuevo, ¿sí? Y en general no conviene que no tengan caracteres raros. Lo más usual es usar números, ¿sí? Los códigos numéricos. Y bueno, y la idea sería encontrar un método que te permita crear códigos infinitos. Digo, en este sentido, los números tienen un orden lógico y una sucesión que permiten crear cantidad casi ilimitada de códigos, ¿sí? Y obviamente lo importante es que la codificación esté bajo los criterios de una sola persona. O sea que hay una persona que sepa cómo codificar en una de esas y que se encargue de la tarea. No sea que un día llega al local un producto y a otro se le ocurre, no, a este le vamos a poner código tal. Bueno, ¿y con qué criterio? ¿Siguiendo qué orden? Por eso es importante. Hola, Cecilia, estamos acá repasando un poquito lo que estuve presentando ayer del tema, pero con la presentación de Alejandro, ¿sí? Bueno, esto como algunas cuestiones importantes para plantear respecto de él. Vamos a suspender un poquito.